Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Nosotros somos el grupo número 5. El tema que nos ha tocado exponer son los fenómenos jurídicos y la sociología del derecho. Jurídicos y la sociología del derecho. Hechos, formas y relaciones jurídicas. La sociología del derecho es la disciplina sociojurídica que tiene como misión determinar, describir y explicar los factores sociales que están tras las reglas jurídicas y los juicios de valor. Representaciones de finalidad que son decisivos y causales respecto del nacimiento, existencia y la desaparición de las reglas e instituciones jurídicas. Hechos jurídicos. El hecho jurídico es todo acontecimiento o falta de acontecimiento proveniente de la naturaleza o del comportamiento humano, a cuya verificación el ordenamiento jurídico liga consecuencias de derecho consistentes en crear, regular, modificar, extinguir relaciones o situaciones jurídicas, o sustituir una relación jurídica preexistente por otra nueva, o calificar a una persona, a una cosa o a otro hecho. Formas jurídicas. Las formas jurídicas es la modalidad legal que un profesional o sociedad escoge para llevar a cabo una actividad económica, afecta a las obligaciones tributarias y contables, a la afiliación a la seguridad social y a la responsabilidad frente a terceros. Relaciones jurídicas. Las relaciones jurídicas es el vínculo que une a dos o más personas físicas o morales respecto determinados bienes o intereses, estable y orgánicamente regulada por el derecho, como cauce para la realización de una función social merecedora de la tutela jurídica. Clasificación de los fenómenos jurídicos. Los fenómenos jurídicos se clasifican en tres. Uno, fenómenos jurídicos primarios y secundarios. Los fenómenos primarios son fenómenos de autoridad, de poder, ya sea del poder social o del poder político, pero implican en cualquier caso la imposición de una voluntad coactiva, de alguien que manda sobre alguien que obedece. Hay que señalar que si bien los fenómenos secundarios se incluyen en el campo de la sociología jurídica, no entran en ella de una manera tan exclusiva. Fenómenos como la familia o la prioridad inmobiliaria tienen una faceta de costumbres o una faceta económica al lado de la faceta jurídica, mientras que la ley y el juicio son fenómenos puramente jurídicos. Es decir, que los fenómenos primarios es el fenómeno generador de los fenómenos secundarios, el texto de una ley y el pronunciamiento de una sentencia, mientras que los fenómenos secundarios son los contenidos, las disposiciones de la ley, la condena o la absolución. Dos, fenómenos de poder y fenómenos bajo el poder. El poder, tanto como estructura social o como organización política, es compulsión suprema, autoridad que tiene como contrapartida sometiendo en el marco de lo que se conoce como acción motivada. Esto es relación racional y no instintiva. Tomando la gráfica explicación de Duguid, tendríamos entonces que el poder califica a los gobernantes por oposición a los gobernados. 3. Los fenómenos institución y los fenómenos caso. Al estudiar las teorías de Jauregui y Romano, hemos visto que el término institución en sociología del derecho tiene un valor instrumental y es utilizado como categoría conceptual en el campo jurídico. Las instituciones desde el punto de vista sociológico son definidas por Romey y Mahler como conjuntos de usos aceptados e impuestos que rigen las relaciones entre los individuos y los grupos. Las instituciones jurídicas son creadas por el derecho, pero también en forma conexa con las relaciones sociales. Hemos considerado como fenómeno jurídico al matrimonio, sin ninguna otra precisión, pero tras la palabra matrimonio se puede entender dos realidades diferentes, una que está sobre todo en el código y otra que está en la vida social. Va a continuar mi compañero con el tema. Sistemática jurídica. La sistemática jurídica es una disciplina que tiene por objeto la exposición
ordenada y coherente de los preceptos jurídicos que se hallan en vigor en una época y en un lugar determinado. Por tanto, la sistemática jurídica es la que nos permite agrupar las normas jurídicas ordenadamente, primero en una gran división del derecho público y el derecho privado, y posteriormente formar las diversas ramas del derecho. Si no fuera por esta sistematización, sería un caos la multiplicidad de las normas jurídicas. Como bien sabemos, el derecho público protege los intereses generales de la comunidad, mientras que el derecho privado protege los intereses particulares. El escalonamiento del sistema jurídico. Con escalonamiento del sistema jurídico nos referimos cuando una norma procede de otra y está de otra de orden superior. Así, por ejemplo, las leyes ordinarias están reguladas por la Constitución Política del Estado. La ley determina la competencia de quien ha de emitir los reglamentos, los fallos y los trámites judiciales. Están condicionados por normas jurídicas, legales y reglamentarias, ya sean estas de índole civil, penal o administrativo. La pirámide de Kelsen es categorizar las diferentes clases de normas, ubicándolas en una forma fácil de distinguir cuál predomina sobre las demás. Ejemplo, la Constitución, ley, tratados internacionales, decretos supremos, normas departamentales, regionales y municipales. La pirámide de Kelsen representa gráficamente la idea del sistema jurídico escalonado. Para Kelsen no es otra cosa que la forma en que se relacionan un conjunto de normas jurídicas, y la principal forma de relacionarse dentro de un sistema es sobre la base del principio de jerarquía. Estructura jerárquica es donde predomina la jerarquía o el mando. Es como una forma de organización que se puede ver en un triángulo o en una pirámide, donde la parte de arriba es más pequeña y la parte de abajo es más amplia, donde obviamente el poder se concentra de arriba hacia abajo. Todo ordenamiento jurídico se estructura en base a un criterio jerárquico. En las leyes así constituye un sistema de predominancia entre las demás, con amplios rangos sobre las locales. Es jerárquico cuando una norma inferior debe ser conforme a la superior, de manera que no puede contener alguna disposición contraria a ella. Espacio jurídico. Son lugares que los tratados y las costumbres internacionales reconocen como parte de la jurisdicción estatal. El espacio jurídico tiene como base natural un territorio delimitado y marcado por un destino, pero esto no siempre es necesario. Un pueblo nómada es un espacio jurídico, aunque no tenga territorio, lo que significa que lo territorial es un elemento marginal de lo que consideramos espacio jurídico. El pluralismo jurídico. ¿Qué tenemos por pluralismo? Como pluralismo se define el sistema en el que se acepta, tolera, reconoce la variedad de doctrinas, posiciones, pensamientos, tendencias o creencias dentro de una sociedad. El pluralismo jurídico es el resultado de la búsqueda de un derecho que esté apegado a la realidad social, en la que existen diversas comunidades, culturas, que deben considerarse con el mismo respeto y reconocimiento por el ordenamiento jurídico estatal sugiere para sus habitantes. El pluralismo jurídico surge en el siglo XX, pero es obvio que la realidad contemporánea ha rebasado el frío racionalismo
de las codificaciones nacionales alumbradas por el Código de Napoleón, y que en la sociedad contemporánea han surgido varios centros generadores del derecho que existen junto, por encima y por debajo del Estado, como ser las organizaciones internacionales, los sindicatos, las cooperativas, las empresas, los servicios públicos descentralizados, etc. Gracias. Continuando con los fenómenos infrajurídicos. Los fenómenos infrajurídicos son hechos que se manifiestan de la actividad de grupos de personas que se fraccionan de la totalidad de la sociedad. Como podemos ver en la diapositiva, en realidad son la base de la sociedad, de un conjunto de sociedad a la cual ellos mismos pertenecen. Estos grupos de personas, si vemos en la diapositiva, en la primera gráfica, son la parte inferior. Son marginados, viviendo aislados, pero generando entre ellos reglas y conductas que enfrentan la vida general de la sociedad a la cual pertenecen. Carbonnier señala que en el fondo es un derecho de subculturas y que por efecto reflejo una subcultura por la que su vivencia está en función a las creencias y comportamientos diferentes a la cultura predominante de la cual también son parte. Al ser grupos diversos, también se define infrajurídico a la diversidad social, ya que es variado y por lo tanto es heterogéneo. Como podemos observar en la segunda gráfica, al observar la segunda gráfica tenemos grupos sociales predominantes, entre ellos como son entre las clases sociales. Hoy en día vemos que son la clase social alta, media y baja. También estarían los grupos étnicos. También están los oficios tradicionales. Ahí sí, observando en la segunda gráfica, podemos ver diferentes oficios tradicionales que hoy en día diferentes grupos de sociedad pertenecen. Entre ellos estamos nosotros. También podemos ver en la tercera gráfica los usos religiosos. Los usos religiosos diferenciándose entre las diferentes religiones. En la religión católica, por ejemplo, en el bautizo, en la ceremonia del bautizo, los bautizan a los niños pequeños. En cambio, en otros grupos religiosos, los bautizan ya adultos. Ahora veremos lo que es el derecho folclórico. Imbellón define como aquella parte de la ciencia del hombre que abarca el saber tradicional de las clases populares, de las naciones civilizadas. ¿Qué nos indica ello? Que el folclore jurídico tiene por objeto el estudio del derecho antiguo que transmite de generación en generación el espíritu popular como uso, como costumbre, como comportamiento y tradición oral al ser ágrafa. Como vemos en la diapositiva, en el primer gráfico, una mesa ceremonial de Todos Santos o Día de los Difuntos, que es transmitido de generación en generación hasta nuestros días, ¿no? También podemos ver en el segundo gráfico que son costumbres en las que se practican en los colegios, en las unidades educativas,
También podemos ver en el tercer gráfico una tradición oral, ¿no? Como es el Carnaval de Oruro o alguna actividad ceremonial que en nuestro departamento podemos también celebrarlo, como en la fiesta de los chotillos, que va de generación en generación, de año en año. Lo que nos hace poder definir el derecho folclórico, que es ágrafa. ¿Qué quiere decir ágrafa? Que no está escrito, que si no se transmite de forma oral, no vivencial. Al incumplimiento de estos del folclore jurídico, se impone por la fuerza coactiva la sanción satírica o la ordalia del sarcasmo. El derecho del folclore es una combinación antigua, de la antigua jurídica que aún sobrevive, y el derecho popular. Ambas combinaciones de la antigua jurídica y del derecho popular, por lo que le da la condición de fenómeno infrarrojo al derecho folclórico, ya que son grupos que creen, como en el primer gráfico, en la celebración del Día de los Difuntos, en una sociedad que no todos creen en ello, pero sí la celebran determinados grupos sociales. A eso se refiere el derecho folclórico, que pertenece a un fenómeno infrajurídico. Por lo tanto, podemos decir que el fenómeno infrajurídico, subsistiendo con manifestaciones prácticas como son estas que habíamos manifestado, sin códigos ni jurisprudencia, son la vivencia que hasta hoy en día tenemos. Por lo tanto, el derecho folclórico tiene la cualidad de supervivencia. Por lo tanto, Vega señala que las supervivencias de hoy fueron ayer las vivencias de los grupos superiores. Fueron a su tiempo lo moderno, lo más eficaz, el patrimonio de los más instruidos, que hoy en día se ha ido transmitiendo de generación en generación. El derecho folclórico también podemos observar en la diapositiva que lo encontramos en la ritualidad de ciertas ceremonias o en la solemnidad de ciertos actos, como podemos ver en el primer gráfico, el juramento imprecatorio, que significa un juramento de daño, un apretón de manos, como vemos, como signo de una buena fe, ¿no?, entre personas. También podemos observar en el tercer gráfico las monedas de arras, que son echadas al aire en la ceremonia nupcial de un matrimonio, que recuerdan al matrimonio como la compra. El derecho, por la visión conservadora y creencia en su inmutabilidad, el derecho tiene supervivencia del derecho romano inserto en el derecho occidental, con fuerza de las doctrinas del derecho natural, superviviente en el mundo jurídico de la misma época. Por lo tanto, en la actualidad aún conservamos el derecho desde la antigüedad. Por último, veremos la temporabilidad del sistema jurídico. En la diapositiva podemos observar que desde la antigüedad el derecho
al ser un fenómeno social en evolución, ha ido enmarcado en lo que son las normas jurídicas. Podemos observar en el primer gráfico la ley de Salomón o la ley salomónica, en la que dos mujeres disputaban la veracidad de ser madre al presentarlo a un bebé, entre una que decía que era la madre y la otra no, y la ley salomónica era fraccionarlo al bebé por la mitad, y la madre verdadera indica que no lo haga, ¿no? Por el sentimiento moral. Por lo tanto, el derecho, al ser un fenómeno social en evolución, hasta nuestros días es un valor de la cultura de la sociedad, con una trayectoria en desarrollo y en el ocaso de su decadencia. El derecho, al ser un instrumento muy importante de la cultura, está afectado por sus crisis y perturbaciones, como hoy en día podemos vivir en nuestra sociedad. Platón había advertido de ello, que ningún hombre hace nuevas leyes, sino que son las causalidades y accidentes de toda clase, y ocurren en todas las formas, los que hacen todas nuestras leyes. Por lo tanto, el derecho, por la visión conservadora y creencia en su inmutabilidad, el derecho tiene supervivencia del derecho romano inserto en el derecho occidental, con fuerza de las doctrinas del derecho natural, superviviente en el mundo jurídico de la misma época. Por lo tanto, en la actualidad aún conservamos el derecho desde la antigüedad. Muy buenas noches a todos. Continuando con la exposición Carácter conservador del derecho, siguiendo el texto intentaremos desarrollar basándonos sobre la historia y el ritmo de la justicia, porque da inicios de una correspondencia exacta, coincidente, donde se nota el cambio de las instituciones sociales. De tal fenómeno se menciona la transformación de la estructura política y del sistema jurídico correlativo a ella. Dicho desnivel sincrónico emerge del concepto axiológico que asigna al derecho un carácter dual esencial, que es la realización de la justicia. El autor Ayala afirma sobre la justicia retributiva, esto es discernir un trato desigual a los desiguales. Al mismo tiempo, el valor de justicia se modifica incesantemente en el avatar histórico. Aspecto muy importante en el derecho frente a la presencia de la historia, tiene más bien una tendencia a la estabilidad, que juega un papel muy importante y significativo de la fisonomía conservadora. De tal manera, un factor de fijación institucional esencial y formal tendente a sustraerse a las alternativas del tiempo histórico a través de la dialéctica. El derecho hace diferencia de otros fenómenos de la cultura, fenómenos por la cual son la cultura, los cuales en el proceso de su materialización espiritual vence superar la circunstancialidad histórica que les rodea. Ante esta circunstancia, el derecho como vida humana, objetividad a la conducta social del hombre, el derecho hace una sistematización de valores para el hombre, de tal punto las relaciones internas, actividades vitales que se crean, la identidad de un ser humano, una persona. De tal manera, lo jurídico es inseparable de esa contingencia histórica que moldea su forma de la realidad que hace el derecho, y asimismo es un derecho pura. Derecho y justicia. Tenemos que tomar en cuenta el orden, la dinámica general de la sociedad, de la vida histórica y su propio espacio y tiempo,
Para el derecho, la idea de la justicia es algo muy importante y muy valioso. Así también el sistema jurídico es un orden dentro de la sociedad y de su curso histórico para ensayarla en los marcos de su normativa. De una forma, el derecho es la única institución social que fija las relaciones humanas a través de la seguridad jurídica en la vida influyente y ordena y dirige su curso al garantizar el cumplimiento de sus normativas particulares mediante la alternativa de sanciones cuya efectividad descansa sobre la organización de la estructura de poder realizada por el propio derecho. En el contenido del contexto se atribuye también al sistema jurídico. Es un inmenso contenedor normativo dentro de las relaciones de una dominación en una sociedad, dentro de un parámetro axiológico de cumplimiento de la justicia, congelando la dinámica social mediante una sistematización en el ámbito de la realidad histórica social. El sistema jurídico como fenómeno del derecho. Así también la importancia que se realizó sobre el sistema jurídico es un fenómeno integrador, es un objetivo jurídico. Inciso A, el sistema jurídico como fenómeno especial, como hemos visto al analizar el pluralismo, a un principio, es un sistema jurídico, nunca está solo para empezar, tiene una caracterización localizada nacional y además convive con formas no estatales de normatividad jurídica en el espacio sociopolítico. El derecho es componente importante de la cultura de un pueblo, como esta es diferenciación específica y lazos internos de cohesión social. El sistema jurídico como máxima expresión cultural es una de las bases de la consolidación del proceso nacional. Surge de ese modo el concepto nacionalismo jurídico. Ya por otro lado, según Carbonnier, hay dos tipos de comportamientos colectivos. Uno, en las sociedades arcaicas, el derecho es una institución reflejada sobre sí misma, es un conservador para los iniciadores. Su autoridad se deriva de una revelación mítica. 2. En la época moderna, el derecho nacional es parte de la cultura y como tal un valor propio de la inteligencia nacional que se ofrece como modelo a los demás pueblos. El derecho es considerado técnicamente perfecto y esencialmente justo en parte del orgullo nacional. La ley nacional al ámbito de los sistemas jurídicos externos. Inciso B. El sistema jurídico como fenómeno temporal. También hemos manifestado en líneas procedentes que los sistemas jurídicos tienden al estancamiento, pero una de las características de su duración en el tiempo es que el derecho se autotransforma constantemente para adecuarse al movimiento de cambio de las relaciones sociales y convertirse en el instrumento de su necesidad y normativo. Hay un jurídico que deviene del pasado junto con la proyección de la estirpe social que se proyecta al porvenir, pues a pesar de las revoluciones más radicales, una buena parte del derecho antiguo se prolonga en el nuevo. Solo cuando muere la cultura perece el derecho. Perece el derecho cuando desaparece la vida humana. Continuará exponiendo. En principio, doctor, compañeros, tengan ustedes muy buenas noches. Mi nombre es Johan Ugarte Solís. Bien, continuando con el tema, tenemos como subtítulo Tareas y temas de la sociedad del derecho. Compartiendo completamente el criterio de Bonnihimer, a quien le debemos tanto en esta obra, consideramos que la sociología del derecho
solo podría conservar su lugar entre las ciencias sociales si combina dos funciones, las cuales son la de trazar los rasgos típicos del derecho moderno como fenómeno social y la tarea de analizar las causas de la evolución jurídica. En esta perspectiva y nuestra materia, tomamos 4 exposiciones o planes de investigación que son proporciones temáticas sugeridas por la teoría sociológica. Inciso A, la problemática durkheimiana. En su extensa obra, Emilio Durkheim plantea 3 problemas para la sociología del derecho. Como número 1 tenemos el de la microsociología del derecho, vinculando sus diversos géneros a la oposición de las diferentes solidariedades. Como número 2 tenemos el de los sistemas del derecho en correlación funcional con los tipos de sociedad globales. En este campo, Durkheim estudió a fondo el tipo de sociedad arcaica. Como número 3 tenemos el de la sociedad genética del derecho, considerado en particular bajo el aspecto religioso y mágico de desarrollo del derecho. Bien, tenemos como inciso B las proposiciones del racionalismo. Luis Recaens Sánchez, dentro de su línea fenomenológica de valores, plantea la siguiente temática. Como número 1 tenemos el estudio de cómo el derecho representa el producto de hechos sociales. Como número 2, cómo se organiza el poder político. Número 3, cómo se legitima el poder político. Número 4, cómo se limita el poder político. Como número 5 tenemos la protección de diversos tipos de intereses. Luego, como número 6 tenemos la seguridad jurídica de realización de los valores derecho y hacia su eficacia y no eficacia. Inciso D, por último, los factores de estas tendencias deberían buscarse en la base morfológica, en las actividades económicas y técnicas, en la moralidad, el conocimiento, la religión, la psicología colectiva. Continuando con el tema, tenemos como subtítulo Teoría sociológica de la relación jurídica. En su sociología del derecho, Ángel Sánchez de la Torre propone los siguientes puntos de análisis como materia específica de nuestra ciencia. 1. Una teoría sociológica de la relación jurídica, o sea, el estudio de la estructura de la relación jurídica como un marco sociojurídico en que puedan ser entendidas las situaciones jurídicas relevantes de tal modo que puedan ser aludidas por conceptos genéricos propios de una teoría general del derecho, la cual puede ponerlas a disposición del tratamiento dogmático apropiado para los juristas empíricos. 2. Una teoría sociológica de las comunicaciones normativas organizadas es el subsistema del orden social denominado derecho, o sea, la estructura elemental de la norma jurídica. La estructura de las conductas jurídicas de los agentes y demás factores sociales cuya descripción permitirá trazar un esquema
de los sujetos jurídicos. Sociología del derecho como ciencia teórica de la realidad. Todas las ciencias tienen como fundamento una concepción filosófica y una teoría la cual produce los conceptos, que luego se utilizan en la práctica de la ciencia de que se trata. Con la sociología pasa lo mismo. Tiene como fundamento una concepción filosófica, a veces denominada filosofía social, y una teoría que se puede llamar teoría sociológica general. Si se trata de dar ejemplos, no cabría duda de que tres paradigmas teóricas de la sociología contemporánea son las obras de Marx, Durkheim y Weber. Con los conceptos producidos por estos pensadores sociológicos se enfrentan a la realidad que pretenden estudiar, sin dejar de tener en cuenta, y claro, que lo que es la realidad depende precisamente de la teoría elegida. En otra perspectiva, la sociología del derecho toma conocimiento del proceso genético del derecho, estudiando sus pautas de regulación y estableciendo las leyes generales sobre el origen y efecto del derecho en la vida social. De este interés cognóstico emergerá una teoría sociológica del derecho como ciencia pura. La vida social y el derecho positivo. Desde el punto de vista de la sociología del derecho, damos el concepto de derecho positivo, una connotación más amplia que el mero sistema vigente y formalmente válido. Nuestra visión es más grande y abarca la consideración del sistema jurídico real de las instituciones, órganos jurídicos y elementos auxiliares a la vida social y el derecho positivo. Desde el punto de vista de la sociología del derecho, damos el concepto de derecho positivo, una connotación más amplia que el mero sistema vigente y formalmente válido. Nuestra visión es más grande y abarca la consideración del sistema jurídico real de las instituciones, órganos jurídicos y elementos auxiliares adscritos al sistema. En esa perspectiva, siguiendo un propósito analítico de Elías Díaz, tenemos los siguientes puntos de estudio. A. Derecho válido y derecho vivido. Esta es una diferencia de grado entre el derecho formalmente válido y el derecho realmente vivido. El problema existe porque uno y otro no coinciden siempre. Es más, entre ambos se producen frecuentes desajustes. Por derecho eficaz entendemos tanto que al que ha sido efectivamente aplicado y ejecutado por el órgano jurisdiccional como el derecho utilizado en el proxy social, por la voluntad humana sometiéndose a la norma jurídica. En determinados actos generados de derechos y obligaciones. En ese aspecto, la teoría de la sociología del derecho consistirá en averiguar por qué la conducta social acepta o rechaza la normatividad vigente. Es decir, indagar las causas que impiden o que exigen que una normativa vivida en una sociedad no llega a alcanzar vigencia jurídica, así como las causas de no aceptación social de un derecho vigente o de la aplicación de sanción a la transgresión del mismo. Es decir, los motivos del desuso de las normas jurídicas en general y de ciertas normas jurídicas en concreto. B. Ser social y sistema jurídico. Hay una relación causal entre ser social, normatividad positiva e instituciones jurídicas. Como elementos conformadores del sistema, en la interacción social se mezclan numerosos elementos que representan las fuerzas actuantes en el medio social. Tales son los factores infra y supraestructurales, económicos, políticos, sociales, culturales, éticos, religiosos. A.
derecho válido y derecho vivido. Esta es una diferencia de grado entre el derecho formalmente válido y el derecho realmente vivido. El problema existe porque uno y otro no coinciden siempre. Es más, entre ambos se producen frecuentes desajustes. Por derecho eficaz entendemos tanto que al que ha sido efectivamente aplicado y ejecutado por el órgano jurisdiccional como el derecho utilizado en el proxy social, por la voluntad humana sometiéndose a la norma jurídica. En determinados actos generados de derechos y obligaciones. En ese aspecto, la teoría de la sociología del derecho consistirá en averiguar por qué la conducta social acepta o rechaza la normatividad vigente. Es decir, indagar las causas que impiden o que exigen que una normativa vivida en una sociedad no llega a alcanzar vigencia jurídica, así como las causas de no aceptación social de un derecho vigente o de la aplicación de sanción a la transgresión del mismo. Es decir, los motivos del desuso de las normas jurídicas en general y de ciertas normas jurídicas en concreto. B. Ser social y sistema jurídico. Hay una relación causal entre ser social, normatividad positiva e instituciones jurídicas. Como elemento conform ser social, normatividad positiva e instituciones jurídicas. Como elemento conformadores del sistema, en la interacción social se mezclan numerosos elementos que representan las fuerzas actuantes en el medio social. Tales son los factores infra y supraestructurales económicos, políticos, sociales, culturales, éticos, religiosos, etc., cuya interacción determina el nacimiento, transformación, conservación y muerte del derecho. No solo en sentido diacrónico de la historia, sino también cuanto que el derecho es un ordenamiento jurídico positivo, teniendo bien entendido que los factores señalados no son fenómenos autónomos, sino causas de facticidad social, cuya íntima relación fisonomiza la realidad social. Este análisis conduce al campo de la génesis sociológica del derecho y de las causas que lo generan, lo que implica la determinación de las conexiones entre cambio social y cambio jurídico. En este punto trata de definir cómo el derecho, siendo producto social o resultante de un proceso interactivo de intereses, de fuerzas y valores, es enfrentado por el cambio social y en qué medida este se determina. A su vez, la mutación jurídica, asimismo en qué grado de reglas dinámicas, sincrónicos o diacrónicos de ese cambio, establece un lugar específico de derecho frente al proceso evolutivo general de la vida humana. En esa perspectiva analítica se podrá acceder a la comprensión del rol que juega el sistema jurídico en el trabajo de intereses, fuerzas, valores y clases sociales, etc. ¿Qué motoriza la transformación social y qué determina, finalmente, el lugar que ocupa el derecho en la dinámica de las circunstancias sociales? Fuerzas, valores y clases sociales, etc. ¿Qué motoriza la transformación social y qué determina, finalmente, el lugar que ocupa el derecho en la dinámica de las circunstancias sociales? Inciso C. Influencia del derecho sobre la vida social. Es evidente que el sistema jurídico, como ordenamiento de normas institucionales, tiene
gravitación determinante sobre la sociedad. Es que el derecho en síntesis normativo-cultural de la vida social, por cuanto es expresión del poder social que está en su base y que le impone una fisionomía en inmovilismo, conservadurismo y encantamiento. Eh, el carácter estático del derecho es una de sus manifestaciones, pues no hay que desconocer que, por otro lado, el sistema jurídico concentra y recibe la confluencia de fuerzas vivas, de factores sociales en movimiento e interacción dialéctica, que la marcan la impronta del cambio y la transformación. En su, en su significación histórica de la interrelación con la sociedad, el derecho tiene como jano dos caras, con su aparato de legalidad, coacción y normatividad puede coenestar, consolidar o imponer un nuevo ordenamiento social, o por el contrario, con su parafernalia jurídica, amparar y preservar el sistema social imperante. El derecho, pues, legaliza o estigmatiza el cambio y al mismo tiempo, en su confrontación cotidiana con la vida social, en la medida que expresa o no las transformaciones de la sociedad. De ahí dice Díaz, la importancia del control de la legalidad, que en definitiva constituye el aspecto central del control sobre el poder Jurídicos y la vida social. Los valores jurídicos están presentes o ausentes en la sociedad. Tienen como significados la conducta humana, o sea, una consecuencia de hechos. Y cuando hablamos de valores jurídicos, también se definen como una especie de valores éticos o morales, los cuales son usados como criterios para poder enjuiciar al derecho. También tenemos enumeración de los valores jurídicos, los cuales son orden, seguridad, paz, cooperación, solidaridad y justicia. Inciso A. El valor jurídico en la sociedad. Cuando hablamos de valores, hay que tomar en cuenta la heterogeneidad de los valores que viven y se imponen en una sociedad. En esencia, proyecciones axiológicas tenemos por lo menos tres niveles importantes, los cuales son legitimidad eficaz, legitimidad legalizada, organización jurisdiccional. Legitimidad eficaz es la vivencia jurídica real de los individuos que el sistema otorga al derecho la jerarquía de una valoración mayoritariamente aceptada. Legitimidad legalizada es el caso institucionalizada del derecho como sistema jurídico positivo que es reconocido como valor normativo por la ciencia jurídica. Organización jurisdiccional es el plan racional de aplicación y realización del derecho por medio de los órganos. Inciso B. Esencia sociológica de los valores jurídicos. El conjunto de lo social y de lo individual en su interacción debatir y razonar expone concurrencias de los individuos, factores políticos, económicos, éticos y religiosos. Cuando hablamos de esencia sociológica de los valores jurídicos, es esa actitud individual o grupal
que respecto al valor jurídico. También analiza la conexión entre sistema social y sistema legitimidad jurídica. Es un ordenamiento normativo impuesto a la sociedad y es un sistema de valores que la sociedad acepta y cumple. Eso sería todo. Gracias, licenciado y compañeros.